Muy buenas noches. Nuevamente la aula virtual de la Escuela Latinoamericana de Oncología semanalmente este tema muy interesante con los tumores del estómago gastrointestinal, una patología que sí lo vemos del oncólogo clínico. Y hoy nos acompaña la doctora Jenny Calvache, quien es médica oncóloga clínica del Instituto Solca de Quito y docente de la Facultad de Medicina tanto de pregrado como posgrado. Así que, doctora Jenny, por favor, si nos puede compartir. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Ricardo Tixi, por la invitación. Contenta de participar en este programa de educación médica continua. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de tumores del estroma gastrointestinal, de la patología de GIST. Como introducción, empezar diciendo que es una neoplasia dentro de las neoplasias mesenquimales raras, subepiteliales, que principalmente se van a localizar en el estómago y el intestino delgado, pero que tenemos que tener presente que ocasionalmente se pueden presentar en el epípleo, el mesenterio y el peritoneo. 1% de los cánceres primarios. Esta patología, los tumores del estómago gastrointestinal de GIST, son poco frecuentes. Es un foco de intensa investigación científica y creo que sirve como un buen modelo en relación al estudio de la terapia molecular del cáncer, como vamos a ver en base a las alteraciones, al perfil de inmunohistoquímica y a las alteraciones moleculares que vamos a encontrar en esta patología. Hablando en relación a los factores que tienen que ver con GIST, en relación a la epidemiología, sabemos que la edad vamos a encontrar que es más común en adultos entre 65 y 69 años. Rara vez se encuentra en pacientes o en personas menores de 40 años. Hay un porcentaje pequeño de presentación de GIST en pacientes pediátricos que está entre el 0.4% al 2%, que pueden surgir en niños y en adultos jóvenes menores de 20 años. Cuando encontramos en pacientes pediátricos o en adultos jóvenes, siempre hay que buscar alteraciones y asesoramiento genético, pues la mayoría de las veces están ligados a diferentes alteraciones moleculares o con algún tipo de síndrome por alteración molecular. La mediana de edad en jóvenes encontramos a los 15 años y vamos a estudiar o se recomienda en estos pacientes hacer un árbol genealógico, buscar a nivel de la familia alteraciones moleculares a través de perfiles o paneles moleculares porque suelen tener una predisposición genética. En relación a la incidencia geográfica, varía según diferentes estudios. Entre ellos tenemos una revisión sistémica que encontré de 29 estudios realizados en 19 países. Las tasas de incidencia están entre el 10 y el 15 casos por millón de habitantes al año. En donde encontramos una mayor incidencia o tasas más altas en China, principalmente en Hong Kong y Shanghái, Taiwán, Corea y Noruega, en donde encontramos de 19 a 22 casos por millón de habitantes por año. Incidencias más bajas encontramos en la provincia de China, en Shaanxi, 4.3 casos por año por millones de habitantes. Y en lo que tiene que ver con República Checa y Eslovaquia, 5.2 casos por millón de habitantes, esto es por año. Y dentro de ya Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, la incidencia de GIST oscila entre aproximadamente 7 y 8 casos por millón de habitantes por año. En relación al sexo, vemos que son frecuentes en ambos sexos, tanto el sexo masculino como el sexo femenino, y hay que tomar en consideración que los tumores que tienen deficientes en succinato deshidrogenasa, conocidos como CDH, se observan con mayor frecuencia en pacientes pediátricos, y de los pediátricos son 2 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. En relación a la etnicidad, básicamente hay algunos estudios, principalmente en Estados Unidos,
en donde el más grande que se ha reportado es en un análisis de aproximadamente 7.204 pacientes con GIST diagnosticados entre el 2002 y el 2015, de los cuales la raza afroamericana es la que tiene mayor incidencia, de 13.7 casos por millón de habitantes. Asimismo, en población asiática o isleños del Pacífico, 11 casos por millón de habitantes, y en raza blanca, principalmente en Estados Unidos, raza blanca, 6.5 casos por millón de habitantes. En indios americanos o nativos de Alaska también se encuentra una incidencia de 2.8 casos por millón de habitantes. Cuando hablamos de GIST, ¿cuál es la patogénesis de este tipo de tumores? Principalmente se van a originar en las células intersticiales de Cajal, denominadas como células marcapasos. Y estas células intersticiales de Cajal sabemos que están ubicadas en la capa intramuscular de la pared intestinal, debajo del epitelio. Y que a su vez estas también van a regular el peristaltismo, formando la interfaz entre la inervación autonómica de la pared intestinal y el propio músculo liso. Todos los GIST que van a surgir en el tracto gastrointestinal se presentan como masas subepiteliales, lo que generalmente consiste o que es consistente con la ubicación de las células intersticiales de Cajal. Estas células que se les encuentran en algunas hablamos de las neoplasias quimosas del tracto digestivo, mutación 117, CD34, y además se pueden encontrar a nivel del epiplon, mesenterio y retroperitoneo, originadas de la célula precursora común, todas estas, de las células intersticial de Cajal y células musculares lisas. Posteriormente analizaremos la biología molecular en relación a esta patologénesis que tiene este tipo de tumor. Hablábamos también que dentro del GIST existe o está dentro de un grupo en donde pueden también aparecer cierto tipo de síndromes genéticos, aunque se puede identificar que son la mayoría esporádicos. Un 5% de los GIST se relacionan con el síndrome GIST familiar primario, con la neurofibromatosis tipo 1 y con el síndrome de Carney, Stratakis y la triada de Carney. Vamos a revisar cada uno de estos. ¿Cuáles son los síndromes genéticos? Hablábamos del primero, del GIST familiar. Es un síndrome familiar no relacionado con el síndrome del Carney, que es completamente diferente, y en donde vamos a encontrar en estos pacientes que tienen, como vemos aquí en la fotografía, una hiperpigmentación de la piel, puede conocerse como manchas café con leche, tumores de las células cebadas, y también existe una hiperplasia de las células de Cajal a lo largo de todo el trayecto intestinal, a partir de la cual se pueden desarrollar múltiples GIST. El otro síndrome genético que hay que tomarlo en consideración son la neurofibromatosis tipo 1. Tiene una alta incidencia en el GIST, a considerarlo principalmente en la localización como intestino delgado, más del 70%, y los GIST asociados con la neurofibromatosis tipo 1 son multifocales, tienen una histología fusiforme y tienen tasas mitóticas bajas. Además, van a presentar mutaciones somáticas en los genes KIT o en los genes que son raros en contraste con los esporádicos. El KIT a menudo se expresa en este tipo de tumores como en condición salvaje o no mutada. Y luego tenemos la síndrome de la triada de Carney. Esta triada tiene que ver básicamente con condromas a nivel o presencia del pulmón, a nivel del estómago, con tumor gastrointestinal o GIST y con paraganglioma. ¿En qué personas vamos a encontrar? Generalmente en mujeres jóvenes con trastorno no hereditario causado por una hipermetilación, principalmente
en mujeres, y casi el 10% de los pacientes van a tener o albergan una variante principalmente de la línea germinal. Para revisar luego cuál es la presentación clínica dentro de la historia clínica, es importante en relación a esto que los síntomas van a variar en relación a la localización del tumor. Acordémonos que si bien es cierto, se va a presentar a nivel de estómago en su gran mayoría o en intestino delgado, pero también se pueden presentar en otras localizaciones. Y de acuerdo a esto, básicamente va a ser la sintomatología del paciente en base a la ubicación del tumor primario. Puede aparecer desde el esófago hasta el ano en todo el tracto gastrointestinal, en donde en el estómago va a ser de un 40 al 60%, en el yeyuno o ileum un 25 o un 30%. En el esófago es sumamente raro, se reporta menos del 1%, duodeno 5%, colorectal del 5 al 15%, y dentro del tracto digestivo el más raro aún es a nivel del ano, que está en un porcentaje de menos del 0.5%. Estos tumores del estroma también pueden ser extra gastrointestinales, conocidos como EGIS, son raros y se pueden presentar menos del 5%. ¿En qué localizaciones? Podemos encontrarlas en retroperitoneo, el mesenterio y el epíplomo. En relación al tumor primario, si el tumor está localizado en estómago, intestino, que habíamos dicho que son los más comunes, o a su vez esófago, los síntomas o la clínica del paciente va a ser o puede debutar con un sangrado gastrointestinal, con disfagia, o en caso de tumores ya mucho más grandes, con ictericia obstructiva. En el caso de encontrar el tumor a nivel del colon y recto, vamos a encontrar estreñimiento y obstrucción intestinal. Es importante indicar que la mayoría de los tumores de GIST son hallazgos incidentales y que realmente ya van a presentar síntomas los pacientes cuando tienen tumoraciones que son grandes, que estén produciendo este tipo de sangrados o alguna obstrucción de tipo básicamente mecánica que le puede llevar al paciente a una disfagia, a un estreñimiento o a su vez a obstrucción intestinal. Dentro del tumor de GIST hablamos que de 10 al 20% de los pacientes presentan enfermedad metastásica, y el principal lugar donde van a dar metástasis por vía hematógena o linfática va a ser hígado y cavidad peritoneal. Raramente vamos a encontrar metástasis, y esto hay que tomarlo en cuenta, en pulmones, pleura y afección ganglionar. La presentación va a ser también diferente, aparte de la ubicación, en adultos, y va a ser diferente en niños. En adultos, la mayoría puede debutar por un sangrado gastrointestinal, el 28%, intestino delgado, y 50% cuando la localización es gástrica. Generalmente son asintomáticos, esto en un 13 o un 25 de pacientes, y puede haber también dolor, malestar abdominal del 8 al 17%. Un abdomen agudo se puede presentar en el 2 al 14%, y también hay masas abdominales que estas también pueden pasar como completamente asintomáticas. ¿Qué es lo que podemos evidenciar en este tipo de lesiones? Son tumores que pueden llegar a crecer, como vemos aquí en la fotografía, pueden llegar a crecer de una manera a nivel del estómago, que pueden llegar a ulcerarse o principalmente causar dolor. Y los síntomas que requieren una evaluación clínica urgente, ya cuando encontramos con estos pacientes con estas masas grandes, ulceradas, generalmente el diagnóstico es emergente por más bien la clínica que va a presentar en ese momento, como puede ser la ruptura del tumor, una hemorragia, una perforación intestinal o algún tipo que tenga que ver con obstrucción. En pacientes pediátricos vamos a encontrar, y en pacientes adultos, adolescentes y adultos jóvenes, los síntomas y síntomas más comunes son, también puede haber hemorragia, puede haber fatiga, anemia por el mismo sangrado que puede tener a través de estas lesiones ulceradas. Es más indolente en esta población.
a pesar que se pueden encontrar tumores gástricos no localizados, sino multifocales. Y en este tipo de pacientes pediátricos y adolescentes hay que tomar en cuenta que pueden haber metástasis en los ganglios linfáticos, que es mayor la recurrencia de enfermedad, y también pueden debutar ya con metástasis. Hablamos de la triada de Carney, que puede presentar paragangliomas y sus síntomas asociados principalmente con secreción de catecolaminas o el efecto de masa por el crecimiento de estos tumores. Dentro de la historia clínica, también valoramos o tomamos en consideración los diferentes síndromes paraneoplásticos que pueden estar asociados a JITS. Si bien es cierto, son raros, hay que tomar en cuenta la hipoglucemia por tumor de células no insulares y el hipotiroidismo de consumo. Esto del hipotiroidismo de consumo básicamente se va a producir por la degradación excesiva de la hormona tiroidea, que está causada por la sobreexpresión de la enzima inactivadora de la hormona tiroidea, principalmente tipo 3, la iodotironina, desyodada dentro de los JIS, principalmente cuando tenemos lesiones gigantes. Al examen físico, en estos pacientes vamos a principalmente la exploración a nivel de abdomen, en donde cuando los tumores son grandes o debemos, si estamos bajo la sospecha de esto, ir a palpar en los diferentes cuadrantes buscando masas abdominales, si es que son palpables, si es que se puede palpar un tumor primario o a nivel del hígado metástasis, o cambios a nivel del abdomen en relación a tomar en cuenta que pueden haber lesiones a nivel del epíplon o peritoneo. Los signos de abdomen agudo o peritonitis son hemorragia, ruptura del tumor, perforación u obstrucción. Y hablamos que allí, cuando está localizado y es pequeño, subepitelial, generalmente no pueden tener o no se encuentra ningún hallazgo en el examen físico, y como decíamos, se puede encontrar más bien como un hallazgo incidental este tipo de lesión. Luego pasamos ya al diagnóstico. Luego de hacer una historia clínica correcta en relación a la epidemiología, a la anamnesis, al examen físico. Vamos a evaluar estudios de diagnóstico, qué estudios de imagen debemos pedir o solicitar si estamos pensando en un GIST, tomando en cuenta que es un tumor realmente con una incidencia rara. La evaluación diagnóstica va a ser en relación a las imágenes del tumor primario. Aquí el examen que está indicado es una tomografía de abdomen y pelvis. Como podemos ver aquí en la tomografía, tenemos una masa sólida en la tomografía de contornos uniformes, que nos permite también ver en la tomografía la extensión, si está localizado, si hay invasión a estructuras adyacentes. Y claro, cuando ya encontramos tumores más grandes, que incluso pueden llegar a medir más de 15 centímetros, pueden parecer más complejos, con gran cantidad de necrosis, con hemorragia o con componentes degenerativos, y además con infiltración local, básicamente, o locorregional. La tomografía de abdomen y pelvis es el examen que se debe solicitar al diagnóstico, pero esta siempre debe ir de la mano con la endoscopía. Si pensamos igualmente en la localización a nivel superior, hacemos una endoscopía superior, que es el estudio de elección para el estómago, intestino delgado o esófago. Y allí se presenta con hallazgos característicos tanto en la endoscopía como en el eco endoscópico. Entonces, podemos ver en relación a esto, aquí tenemos una masa por vista endoscópica, una masa submucosa que mide más o menos de 20 a 30 milímetros y que se ve como exudada activa a nivel del cuerpo del estómago. El procedimiento diagnósticos, básicamente la ecoendoscopía nos ayuda a distinguir tumores intramurales de los extramuros para determinar de acuerdo a la capa de origen. Así tenemos que, por ejemplo, del GIST y los leiomiomas tenemos una masa submucosa con márgenes lisos,
en relación con una mucosa suprayacente normal y protuyendo hacia la luz gástrica. Y como vemos aquí en la fotografía, ocasionalmente se encuentra con una ulceración central. GIST, de acuerdo en el eco, como vamos a ver, son lesiones hipoecogénicas homogéneas y como vemos aquí con márgenes bien definidos, aunque rara vez pueden tener márgenes irregulares y ulceraciones. La mayoría de GIST se originan dentro de las musculares propias. Recordemos que es la cuarta capa del tracto gastrointestinal, y las lesiones más pequeñas pueden originarse en la segunda capa, en la musculares mucosae. Pero también con poca frecuencia los tumores no son homogéneos, lo que se ha atribuido a necrosis por la licuefacción del tejido conjuntivo y degeneración quística hialina. Y el eco permite obtener principalmente tejido para el estudio diagnóstico, que posteriormente valoraremos la inmunohistoquímica y la biología molecular mediante la endoscopía o el eco dirigido para poder obtener una muestra en este nivel. A nivel del colon, el procedimiento diagnóstico es la colonoscopía. Aquí vamos a hablar, como sabemos, colon-recto-guiano. Los GIST colorectales son de 0.1%. Las masas generalmente pueden ser polipoides colónicas pequeñas y estas se pueden resecar por vía endoscópica. Y cuando se encuentran ya lesiones más grandes, subepiteliales, estas son más difíciles de biopsiar. ¿Por qué? Porque podrían dar una muestra de tejido inadecuado, podrían sangrar o principalmente tomar en consideración que se puede hacer una siembra del tracto de las biopsias con tumor. Por lo que se recomienda que las masas deben extirparse quirúrgicamente, principalmente cuando estamos bajo una sospecha de GIST rectales, o mostrarse mediante una biopsia guiada por eco. Dentro muestreo del tejido, la aspiración con aguja fina guiada por la ecoendoscopía es sumamente importante porque nos va a dar en sí el diagnóstico del GIST, nos permite hacer un análisis citológico, nos permite realizar pruebas de inmunohistoquímica para la expresión de proteínas como la KIT, que es la más frecuente. Con este material también podemos hacer análisis genético para ver las mutaciones específicas del GIST. Y en relación a esto hay algunos estudios de los cuales tomé un estudio que habla de 65 pacientes que fueron sometidos a esta aspiración por aguja fina, por ecoendoscopía, en donde encontraron una lesión submucosa del tracto gastrointestinal entre 28 lesiones con un diagnóstico anatomopatológico definitivo, y la sensibilidad de este estudio da de un 88% con una especificidad del 100%. Entonces, este se considera un buen estudio para realizar la aspiración con aguja fina. Pero también tenemos la biopsia con aguja fina, que puede ser guiada por ecoendoscopía. Esta son la biopsia endoscópica solas, que utilizan técnicas estándar. Generalmente lo que sucede es que no nos dan suficiente tejido para hacer luego un diagnóstico definitivo en GIST. Siempre vamos a necesitar hacer inmunohistoquímica y en lo que sea posible pruebas de biología molecular. Y las pinzas para estos estudios, su utilidad es excluir otras lesiones que surjan de la submucosa. El principal problema de estas biopsias en ASA que se utilizan, por ejemplo, para hacer una polipectomía, puede provocar en sí una perforación de los GIST y en general debe evitarse. Aparte de eso, puede haber una siembra en relación al tumor y están indicadas en algunos casos cuando se hacen en casos muy seleccionados este procedimiento. Hay estudios que comparan la aspiración versus la biopsia y definitivamente se considera que la aspiración puede ser el mejor método diagnóstico. También se habla de las biopsias percutáneas, cómo y cuándo hacer este tipo de biopsias percutáneas. No es un estándar, es una alternativa y se lo puede hacer en el tumor primario o en el sitio de metástasis. Y el principal riesgo potencial que tiene la biopsia percutánea es la ruptura del tumor primario o a su vez la diseminación de la enfermedad metastásica.
por lo que en estos pacientes se debe valorar entrar a una resección quirúrgica y las biopsias dirigidas pueden hacerse ya por TAC o por eco cuando hablamos de metástasis y pueden hacerse a nivel del hígado, peritoneo y epiplo. Dentro del GIST, ¿cuáles son las indicaciones que podemos obtener para una resección quirúrgica? Sé que en los próximos temas se va a hablar ampliamente del tratamiento. Ahora estamos viendo como una introducción en relación al diagnóstico básicamente, pero las indicaciones básicas para resección quirúrgica son imposibilidad de biopsia de manera segura, las biopsias que no han tenido éxito o no ha sido posible diagnosticar, ya sea esto por material inadecuado, y las emergencias como hemorragia, ruptura del tumor, obstrucción intestinal o perforaciones gastrointestinales. El diagnóstico de GIST se va a basar en estos tres pilares o condiciones fundamentales que son la histopatología, la inmunohistoquímica y la identificación de las mutaciones específicas, porque todo esto nos va a llevar a dar un diagnóstico definitivo y a su vez a pensar en el tratamiento que va a recibir el paciente y de cuál paciente de qué tratamiento va a ser el más óptimo y de cuál se va a beneficiar. Entonces, el diagnóstico a través de la morfología celular, tenemos que la histología de este tipo de tumores, el tipo de celda de uso es en un 70%, el tipo epiteloide un 20% y encontramos también un tipo mixto 10%. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de cómo se ve morfológicamente la histología del tumor del estroma en la parte superior con células fusiformes que generalmente son alargadas y en la parte inferior la morfología epiteloide que generalmente se la coloca como nidos o como los núcleos que están todos juntos o suspendidos. Dentro del diagnóstico, el kit, el CD117 es el marcador más destacado en GIST, es la sobreexpresión del receptor de tyrosina quinasa, el CD117, y la relación entre la expresión de la proteína y la mutación KIT en los GIST. Vamos a ver que hay algunos subtipos, que no solamente podemos hacerla por inmunohistoquímica, sino también por biología molecular, y que el 95% de los GIST van a ser positivos para esta expresión del receptor de tyrosina quinasa, que se lo puede hacer por inmunohistoquímica y la mayoría se debe a mutaciones conocidas del KIT. Pero también algunos GIST pueden expresar KIT negativos por la mutación a nivel de esta misma. Entonces, estos son los estudios que se corren cuando estamos frente a la sospecha de un GIST en relación a inmunohistoquímica, el esquema para el diagnóstico diferencial de las diferentes tumores. Hablamos de la presencia básicamente del KIT, del CD117 en un 95%, y esto va a estar ausente en leiomiomas, leiomiosamas y Schwarz. 34, en un 60 a un 70%, como lo vamos a revisar posteriormente. Y existen otros parámetros de inmunohistoquímica como el DOG1 y el PQC-teta, que son conocidos como marcadores en GIST independientemente del estado mutacional del KIT. Y aparte de esto, se lo utiliza igual para hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué otros marcadores podemos encontrar? De un 60 a un 70% CD34 positivo, del 30 al 40% actina del músculo liso, 5% es poco infrecuente la proteína S100, pero hay que tomarlo en consideración, y del 1 al 2% la desmina. ¿Qué alteraciones, aparte de las pruebas que hemos revisado de inmunohistoquímica, qué otras alteraciones moleculares vamos a encontrar en GIST? Hablamos de las mutaciones en KIT, las mutaciones en el PDG-FRA y la familia de los genes, como vamos a ver del CDH.
El enfoque de las pruebas moleculares siempre tomamos en consideración que va a variar de acuerdo a la práctica institucional y a las técnicas que se encuentran disponibles. Asimismo, como cuando hablamos de alteraciones moleculares, tenemos que tomar en consideración la secuenciación de la próxima generación versus evaluaciones de mutaciones individuales y la disponibilidad. Si bien es cierto, las alteraciones moleculares nos ayudan al momento del diagnóstico, pero la mayoría de centros no están disponibles estos centros moleculares y de esto nosotros nos basamos prácticamente en la inmunohistoquímica y en la morfología. Generalmente nosotros en el hospital no pedimos alteraciones moleculares, sino ya con la morfología y las pruebas de inmunohistoquímica podemos llegar a un diagnóstico de GIST. Sin embargo, estas alteraciones moleculares nos van a ayudar en relación a definir muchas de las veces qué tratamiento va a ser el paciente más óptimo o en aquellos pacientes que ya están recibiendo un tratamiento como el imatinib y después hacen una progresión para saber en este sentido qué otro tratamiento un estándar en mi hospital, pero sí hay que tomarlo en consideración. Entonces, dentro de las bases moleculares, el 90% de los GIST tienen una mutación, como habíamos dicho, en el receptor KIT. Causa una activación independiente que tiene que ver con la fusión de tirosinquinasa de este receptor y tiene, o lo que hace esto es que haya una mayor replicación celular, proliferación y sobrevida. Las bases moleculares en relación a GIT, principalmente el 67% KIT, y de estos, la mayoría van a estar en el exón 11, un 8% en el exón 9. ¿Y por qué es importante esto? Porque con estas alteraciones moleculares, como vemos en esta diapositiva, vamos a poder determinar la mutación primaria, una mutación secundaria y de cierta manera nos va a guiar a qué es sensible y a qué es resistente de acuerdo a los tratamientos. Así, por ejemplo, tenemos que en este kit del receptor de tirosinquinasa, en el exón 9 tenemos un 12%, pero en donde vamos a encontrar una mayor incidencia es en el exón 11, que tiene un 70%, y de esto a lo largo puede producir una segunda mutación y vamos a ver que las drogas para las que van a ser sensibles, principal o resistentes, tenemos aquí el imatinib, el sunitinib y el regorafenib, en donde podemos identificar a qué tratamientos de acuerdo a la mutación o el exón el paciente puede tener una mejor respuesta. Esto seguramente se le analizará en detalle cuando se revise el tratamiento, pero esto es un pantallazo para saber que las alteraciones moleculares en GIST, de acuerdo al exón, nos pueden dar un norte o una orientación a qué drogas van a responder, tomando en consideración que la mayoría de mutaciones que se presenten son KIT y que van a responder de tratamiento inicial con el imatinib. Otra de las mutaciones es el gen del receptor del alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas de tirosinquinasa con sus siglas PDGFRA. Estas son mutaciones oncogénicas mutuamente excluyentes en los GIST y los pacientes con esta mutación del receptor del alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas tienen tumores que surgen con mayor frecuencia a nivel del estómago y pueden presentar una enfermedad asintomática o una enfermedad también que puede ser indolente. Estas mutaciones se encuentran en un 2 y un 14% presentes. Hay otras alteraciones moleculares dentro del GIST de tipo salvaje, el KIT, los tumores deficientes del CDH6, el BRAF, el NTRK, que todas estas alteraciones se están estudiando, se buscan ver tratamientos básicamente dirigidos para este tipo de mutaciones. Ok, luego vamos al diagnóstico diferencial. Igualmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial en los GIST?
nuevamente con las pruebas que habíamos revisado con inmunohistoquímica y cuando es factible con la presencia de las alteraciones o los trastornos moleculares. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos tumores benignos y tumores malignos. Dentro de los tumores benignos, el leiomioma, el schwannoma y el tumor desmoides. Y de los tumores malignos, el diagnóstico diferencial vamos a tomar en consideración el leiomiosarcoma, melanoma, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, tumores miofibroblásticos inflamatorios y carcinoma metaplástico o los sarcomatoides. El sistema de estadificación básicamente va a ser en relación al tamaño. Estas son las guías del TNM, de la JCC, la octava edición, que es la que tenemos hasta la actualidad, en donde hablamos de tumores de 2 centímetros o menos, T1, los de 2 centímetros, pero no más de 5 T2, tumores de más de 5 centímetros, pero no más de 10 T3, y T4 como tumores más de 10 centímetros. Y N1 cuando hay metástasis en ganglios principalmente regionales. Una vez que hemos hecho ya la estadificación, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, dentro de este tipo de GIST hablamos de la estratificación y pronóstico en relación a este tipo de tumores. Y dentro de esto valoramos los factores de riesgo, ya sea para recurrencia o para metástasis. ¿Qué tomamos en consideración aquí? El tamaño del tumor y la tasa mitótica. Y también tomamos en cuenta el sitio del tumor primario. Por ejemplo, en el estómago, la supervivencia es más favorable en comparación con otras partes del intestino, como intestino delgado, colon recto y mesenterio. Y hay otros factores también que tomamos en consideración, que son factores de riesgo, como ya las características de la imagen, el compromiso de los ganglios linfáticos y las alteraciones moleculares. Para esto, hay otros factores de riesgo independientes en relación a la estratificación, como es, por ejemplo, de la rotura del tumor, en donde este es un factor independiente del mal pronóstico en relación a la presencia de que se produzca este tipo de lesión. Y aquí podemos ver, por ejemplo, dentro de las categorías de bajo riesgo, tumor menor de 2 centímetros con un índice mitótico menos de 5%, y cualquier localización, hablamos que son de muy bajo riesgo. Cuando son de riesgo bajo, tumores entre 2 y 5 centímetros, igual el índice mitótico menos del 5% y cualquier localización. Riesgo intermedio, gástrico principalmente, localización, y entre 2, pero entre a 5, menor de 5 o hasta 10 con un índice mitótico que no va más allá de 10. Y todos aquellos que los consideramos como alto riesgo son aquellos, primero, independientemente del índice mitótico y del tamaño, lo que habíamos dicho que hay una ruptura del tumor, o son de alto riesgo aquellos tumores mayores a 10 centímetros con un índice mitótico mayor a 10 o mayor o igual a 5. Y luego tenemos ya finalmente los modelos de estratificación de riesgo y pronóstico de GIST. Hay algunos modelos que nosotros podemos correr en relación al pronóstico. Dentro de ellos, este modelo es uno de los más utilizados, es el modelo de pronóstico AFib, en donde vamos a ver el riesgo de recurrencia de los tumores del estómago gastrointestinal, ya sea del estómago, del intestino delgado y del recto, por la tasa mitótica y el tamaño del tumor. Entonces, si tenemos un tumor que va menos de 2 centímetros, con una tasa mitótica menos de 2, gástrico sin riesgo, yeyuno sin riesgo, duodeno sin riesgo y recto sin riesgo. Pero si nos vamos a un mayor a 10 principalmente de tasa mitótica, si es gástrico, se lo considera ya como un riesgo intermedio, si es yeyuno, duodeno, recto, como un riesgo alto. Igualmente, en lo que tiene que ver con las
localizaciones, siempre se habla de que el GIST a nivel gástrico puede tener un riesgo de bajo a intermedio y en otras localizaciones va a tener un riesgo de recurrencia alto, como lo podemos ver en esta tabla. Por lo tanto, este es un modelo no solamente de valoración de riesgo, sino encontramos otros modelos en los que tienen que ver con el periodo libre de enfermedad o el pronóstico en este tipo de pacientes, igualmente en base a la localización, al tamaño y al diferente tipo de tumor y al índice mitótico que pueden tener estos pacientes. Hay algunos otros nanogramas, hay un nanograma en relación al memoral de otros hospitales que han desarrollado sus diferentes nanogramas para establecer, pero definitivamente el que más se usa, al menos en Estados Unidos, es este que está en relación con el índice mitótico y la localización en relación a la recurrencia y la sobrevida. Finalmente, las conclusiones en relación a esta introducción que hablamos de GIST. Tenemos que GIST se presenta como neoplasias subepiteliales en el estómago, el intestino delgado. Las alteraciones más comunes, como vimos, son el KIT, el receptor alfa de factor de crecimiento derivado de plaquetas, y la familia de genes de succinato deshidrogenasa. Y se recomienda una evaluación del estado de la mutación durante no solamente la evaluación inicial al diagnóstico con GIST por las respuestas a la terapia sistémica, sino también en la recurrencia o en la progresión. Los síntomas son inespecíficos según la edad y la ubicación del tumor primario. El examen de imagen estándar o que se debe realizar es la tomografía computarizada de abdomen y pelvis, más la endoscopía la endoscopía superior con ultrasonido para el diagnóstico, y siempre que sea posible realizar una biopsia preoperatoria en lugar de una resección para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico vamos a hacerlo por histopatología, inmunohistoquímica, alteraciones moleculares específicas en la enfermedad. La tomografía es el examen, pero se revisaban algunos análisis y metaanálisis en relación a la utilidad del PET, pero realmente para el diagnóstico no está indicado. Se puede utilizar para ver mejor metástasis y dentro de esto las metástasis hepáticas, y también se puede usar en relación a seguir una respuesta a terapia, pero no es un examen de diagnóstico. Y finalmente, las alteraciones en relación al diagnóstico, la inmunohistoquímica, la histopatología y las alteraciones moleculares específicas en la enfermedad nos da la pauta para qué tratamiento se va a beneficiar el paciente. Y el modelo de pronóstico de Armed Force del Instituto de Patología, conocido como AFIT, es el mejor esquema de estratificación y es el más utilizado para valorar no solamente en los pacientes los factores de riesgo de recurrencia, sino también hablamos de periodos libres de enfermedad. Eso es básicamente lo que he querido compartir en base a la introducción que podemos hablar dentro de GIST. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Anita, no Bueno, sé si usted alguna pues pregunta. Muchas gracias, Jenny, por excelente no, presentación. no, realmente pues nada más agradecer a la doctora pues esta presentación, ¿verdad? Que ha estado como bastante ilustrativa y pues que abre el camino para luego revisar lo que es Tratamiento, manejo. tratamiento quirúrgico y luego Hay el una sistema. pregunta del doctor Bacon. Ujú. Doctor Bacon, si puede hacer uso de la palabra. ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, Se escucha un Sí, sí. poco lejano. hola. Sí, Es, doctora. No, más que una pregunta, igual felicitar a la doctora y solo un comentario, es que habitualmente estamos utilizados o acostumbrados a utilizar el sistema RECIST, ¿no? En la oncología, pero
comentar que hay unos criterios, ¿no? Que se han diseñado un poco más específicos para allí, los criterios de Choi. Creo que son una herramienta muy importante porque estamos acostumbrados a ver como pseudo progresiones, ¿no? Con GIS, el paciente puede ir respondiendo y puede ir aumentando. Entonces, tener en cuenta estos criterios que creo que son muy importantes, tienen algunas particularidades respecto a RECIS y creo que es importante considerarlo. Por lo demás, pues excelente. Creo que es un tema, una neoplasia muy rara, pero que ofrece mucho reto y ha tenido muchos cambios en los últimos años en la terapéutica que estamos viendo afortunadamente. No, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, en base al seguimiento de este tipo de pacientes, en relación al tipo de tratamiento, también tomar en consideración que los criterios RCI se queda ya como a un lado para respuestas de tratamiento de quimioterapia, pero con nuevos tratamientos innovadores, efectivamente, las nuevas indicaciones de los nuevos criterios que pueden haber tanto para este tipo de tratamientos como cuando hablamos también de inmunoterapia, los efectos que hay pues este tipo de tratamientos hay que tomarlos en consideración. Sí, más bien nosotros acá lo hablamos básicamente con el médico de imagen cuando tenemos alguna duda directamente en relación al seguimiento y a los estudios de imagen. Yo creo que no hay más preguntas. Podemos dar por cerrado el día de hoy. Anita, Sí, de acuerdo, doctor. Y muchas ¿sí? gracias nuevamente, doctora Jenny. Gracias también, Jenny, por su Gracias a presentación. ustedes. Nos estaríamos viéndonos la próxima semana. Próxima Muchas semana. gracias a todos. Gracias. Gracias, una buena noche. Hasta luego. Hasta luego.